Bueno, espero que les haya gustado el primer video. Para mí está siendo muy emocionante poder enseñarles y es una bendición muy grande. Espero que hayan podido reflexionar acerca de la vida de Marcos y cómo de igual manera llegó a un punto donde llegó a ser como despreciado por Pablo en algún momento y cómo llegó a tomar un valor tan grande para él. Espero que hayan podido reflexionar en eso y vamos a seguir con el método para poder ir profundizando con el libro y que también ustedes puedan ir avanzando con los trabajos, que también es muy importante. Algo que quería hacer una pequeña introducción es de que a mí me encanta la historia y me encanta mirar lo que es el marco histórico de los libros porque me ayuda a comprender ciertas cosas. Pero uno de los peligros que me ha pasado a mí es de que generalmente nos quedemos tanto en la historia y no busquemos cuál es la aplicación que yo puedo sacar para mi vida. Entonces, dentro del método inductivo tenemos que encontrar un balance entre las dos cosas, o poder balancear bien para poder profundizar y poder obtener las verdades en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el marco histórico. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuáles eran los eventos que estaban pasando alrededor de la vida de cuando se escribió el Evangelio de Marcos y cuál era la situación sociopolítica y económica de donde estaba viviendo estos personajes bíblicos? Listo, como sabemos que se realizó en el primer siglo, algo que nos tenemos que preguntar era ¿cuál era el poder político del primer siglo? Espero que ustedes estén también meditando y algunas veces voy a hacer algunas preguntas y de pronto los pueden llamar locos, pero les pueden contestar al computador, es que así lo hace un poco más entretenido. Entonces, el poder político mundial de esa época era el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que controlaba y gobernaba todo lo que estaba alrededor. Cuando vean el libro de Hechos se van a dar cuenta de la importancia del Imperio Romano para que el Evangelio pudiera bajar a diferentes lugares, pero eso es otro tema. Entonces vamos a hablar un poco acerca del Imperio Romano, algo como superficial para que podamos entender. El Imperio Romano, al llegar a ser una política muy grande, lo que hizo fue que organizó todo esto. Y como sabemos, ellos empezaron con 3 tribus, y estas 3 tribus empezaron a organizarse como una monarquía y dentro de esa monarquía ya empezaron a organizarse un poco mejor y vino una época donde vino la república, vinieron todo lo que son las guerras civiles, todo lo que estaba pasando, todo lo que son las peleas de los gobiernos y llega un momento donde entran los césares y la historia de Roma es muy exhaustiva, pero llega un punto donde estas dos se van mezclando y es como una telenovela muy grande. Unos se matan con otros por la pelea del poder, unos engañan a otros, unos mienten, hay conspiraciones, es algo muy interesante de poder profundizar. Hay un libro que es muy interesante que se llama Los 12 Césares. Si tú haces Google y buscas este libro, lo puedes encontrar de diferentes maneras. También lo puedes comprar en Amazon. Se llaman Los 12 Césares, ¿vale? Y vamos a hablar un poquitico acerca de quiénes eran estos 12 Césares y la importancia que tienen para nosotros con el Evangelio. Algo que me encanta es de que la historia universal va de la mano con la Biblia. Es uno de los pocos libros que puede hacer esto, de que va de la mano con la Biblia. Entonces, si ponemos a profundizarnos, como se llama este libro, Los 12 Césares, va a contar un poco la historia y cómo fue que llegaron al poder, pero vamos a enfocarnos en lo que nos concierne un poco a nosotros para no llenarlos de tanta información, aunque es bien importante. El primer emperador fue del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo y se llama Augusto. Fue el que gobernó en el tiempo de nacimiento de Jesús. Dio el decreto que todos deberían ser registrados, necesitando el viaje a Belén, donde nació Jesús, mencionado en Lucas 2.1. Entonces, cuando lean Lucas 2.1, es este emperador el que dio el mandato. Una nota aparte, esto también lo van a tener ustedes, entonces si lo pueden abrir, se llama Emperadores en los tiempos del Nuevo Testamento y me pueden seguir la lectura. Se llama Tiberio, es el que le sigue, que es del 14 al 37 después de Cristo. Él gobernó durante el tiempo del ministerio de Jesús. Se casó con su suegra. Muchas cosas que nos vamos a dar cuenta era que los emperadores eran muy desorganizados moralmente. Eso era algo que, era como tenían un delirio de persecución. Se casó con su suegra, quien estaba casada con otro hombre. Fue un borracho conocido
y privó a sus propios miembros de familia de comida hasta la muerte. Roma se regocijó cuando él murió. Es mencionado en Lucas 3:1. Calígula, ya todo el mundo conoce este nombre, que es del 37 al 41 después de Cristo, intercambió todas las estatuas de los dioses por su propia cabeza y requirió a ser adorado como un dios. Ahí ya empezamos a ver algo como un vestigio del culto al emperador, que va a ser importante para la carta de Marcos un poco más adelante. Cometió casi cada crimen atroz imaginable y fue conocido como el más inmoral de los Césares. Miraba ejecuciones para su entretenimiento al cenar. Este hombre, hay películas, él fue el que quería hacer que un caballo fuera un cónsul o un procónsul, no me acuerdo bien cómo era, pero era algo que era muy importante para su época. También encontramos a Claudio, que fue del 41 al 54 después de Cristo. En el nombre del emperador, decidí colocar solamente el nombre del emperador como que nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen nombres muy largos. Un nombre fue con el que nacieron y otro nombre fue con el que le coronaron. Pero generalmente si nosotros seguimos este nombre del emperador nos va a ayudar a poder ubicarnos. También hay un link en el PowerPoint donde ustedes pueden presionar y los va a abrir una página donde les va a arrojar muchísima más información con respecto a los nombres y otras cosas que sucedieron. Claudio sacó a todos los judíos de Roma en el 49. Es mencionado en Hechos 11, 28 y en el 18, 2. Después de este viene un emperador que es importante porque donde nosotros nos queremos enfocar un poco. Nerón, del 54 al 68 después de Cristo. Y lo vamos a dejar para el estudio. Vamos a enfocarnos primero en los 12 Césares. Galba, Otto y Bileto, que fueron del 68 al 69, fue un tiempo de transición. A partir de ahí, una dinastía se muere y empieza otra dinastía y empieza a crecer un poco más los conflictos de cómo poder llegar al poder. Un ejemplo es, el que tenía el ejército más grande era el que iba a ser el emperador. Y eso fue lo que pasó con Vespasiano. Vespasiano del 69 al 79, porque Galba, Otto y Bileto, bueno, no tanto con Vespasiano, pero con Galba, Otto y Bileto, se opusieron a Nerón ya a su punto, al final de su gobierno, y cuando Nerón muere, ellos empiezan a pelear para poder entrar en el poder. Si nosotros vamos al link que yo les di, ahí vemos a Galba y Otto en una fecha, Otto en otra fecha, Bileto en otra fecha. Entonces nos vamos a dar cuenta que algunos de estos periodos fueron meses, no fueron años enteros, sino solamente fueron meses porque estaban en una pelea constante por el poder. Viene Vespasiano, que Vespasiano era un general en el momento que Nerón está muriendo. Entonces, él es el responsable del ataque a Jerusalén para volver a restaurar el orden que se había generado por los celotes en la levantación judía, más o menos por el 66, en el 65. Y construyó el Gran Coliseo. Esto es un dato bien importante para que la historia respalde lo que nosotros estamos hablando. Tengan estas cosas en mente. Viene Tito del 79 al 81 después de Cristo. Durante la toma de Jerusalén, él fue el general. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Vespasiano se entera de que Nerón muere, él va y lleva una parte de su ejército, se va a Roma para que sea declarado emperador y lo consigue. Y su hijo Tito queda como general, se repliega un poco, pero le vuelven a dar la orden a que vuelva a entrar a Jerusalén. Esto es importante. Cuando él vuelve a entrar a Jerusalén, él entra y empieza a matar a todo el mundo. En el PowerPoint hay unas imágenes de lo fuerte que fue esto. Y aquí, con el general Tito, entran y se destruye totalmente lo que fue el templo. Tito fue el que derrocó el templo. Y vemos esto en el Arco del Triunfo que se encuentra en Roma, que nos entrega testimonio de esto. Y por dentro del arco hay imágenes de cómo fue que se estaban llevando las cosas del templo por el oro, por el precio que tenían. Entonces, estos fueron los que llegaron. Vespasiano y Tito no tenían mucho problema con los judíos, por colocarlo de esta manera. Domiciano ya empieza a instalar algo muchísimo más fuerte que por recomendación de las personas que estaban alrededor y unificar el imperio, él lo hace por medio de la religión. Entonces, los romanos nunca tuvieron conflicto de que las demás personas adoraran a otros dioses porque tenían muchos dioses.
Pero cuando empieza a llegar Domiciano, empieza a decir, yo quiero que me adoren como Dios, y empieza a perseguir a todo el mundo, especialmente a los cristianos, que lo vamos a seguir viendo más adelante. Y acá es cuando se piensa que fue del 81 al 96 después de Cristo, que probablemente Juan haya sido exiliado a Patmos y muerto durante su periodo. Ya tenemos Nerma, que viene del 96 al 98, se mostró justo y clemente con todos los súbditos judíos. A quienes habían sido desterrados les permitió volver a sus hogares, devolviéndoles sus bienes. Con Trajano y con Adriano, más o menos viene, estaba leyendo que decía que era como fueron los 5, después de ellos, fueron como los 5 mejores emperadores, a nivel bueno para Roma, malo para el resto del mundo. Porque ellos levantaron a Roma en su esplendor mayor, pero después de esto empezaron a decaer. Y si vemos Trajano, como dicen en sus notas, también en Adriano, ellos empiezan a perseguir a los romanos, a los judíos y a las demás religiones muchísimo más fuerte. Y a lo que son los cristianos también. Los empiezan a perseguir, los empiezan a maltratar y todo eso. Pero eso lo vamos a hablar un poquitico cuando estemos hablando del culto al emperador. Entonces, algo que nos interesa mucho a nosotros es enterarnos qué fue lo que sucedió con Nerón y poder mirarlo a él. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo fueron las cosas? Entonces nos vamos a dar cuenta que Nerón, y hablando de la vida de los emperadores, que no siempre ha sido muy buena, porque había guerra de poderes, uno de los ejemplos que podemos ver para mirar a ver cómo era la vida de Nerón. La mamá de Nerón mató al emperador para que su hijo pudiera ser emperador de Roma. Y esto era algo muy normal. Hay series que hablan de esto, las recomiendo poco porque el tema sexual es un poco alto, pero están los libros donde nos damos cuenta que por las personas, por la sed de poder y que sus hijos pudieran gobernar o pudieran hacer otras cosas, hacían lo que fuera para que su hijo quedara en el poder. Porque al quedar poder era control total de todo lo que estaba pasando. Entonces imagínate que tu mamá mata a alguien a tu padrastro, para que pudiera ocupar el cargo. Entonces dice que a los 14 años Nerón fue nombrado procónsul y formó parte del Senado. Y en ese momento, con 14 años, ya fue considerado adulto para el pueblo romano. Y Agripina, después de que sucede esto, ya estaba organizando todas estas cosas para que él llegara al poder. Después de esto, cuando ya estaba en el poder, los 5 primeros años del gobierno de Nerón fueron muy buenos. O sea, él estuvo con la gente, estuvo apoyando las leyes que promulgó, las cosas que hizo, la gente estaba muy contento con ello. Y esto fue gracias porque estaba influenciado por Burro, que el nombre suene chistoso, que era un prefecto, y el filósofo Séneca, que ellos eran como la sombra de Nerón, lo que los daban los que los llevaban. Nerón era como una marioneta, un emperador que era marioneta, y era lo que les decía, hasta que llegó un punto que Nerón se empezó a dar cuenta que Burro y Séneca estaban controlados por Agripina. Cuando él se da cuenta de esto, Nerón comienza a tomar cartas en el asunto para poder desligarse de su madre. Y lo que hizo fácilmente fue generar una conspiración y matar a su madre. Ahora imagínate cómo estaría la mente de este personaje que para poder llegar al poder matan a su padrastro para poder llegar. Después de esto, su madre y su otro hermano, no de sangre, sino de hijo de Claudio, que el que tenía el favor para poder llegar al ser emperador, Agripina con él se confabulan para poder ir en contra de Nerón. Nerón se da cuenta y asesina a su madre. ¿Cómo la asesina? Cuando ella está descansando en un sillón de estos donde se acostaban en esa época, donde aparecen las personas que le hacen así con las plumas, está acostado ahí y muy fácilmente le tira una piedra encima. Uno entra a Google y también les voy a colocar un link donde pueden ver o pueden buscar en Google los hombres más malos de la historia o la vida de Nerón, y van a aparecer muchas historias de qué fue lo que pasó. Y hubo uno que hizo la History Channel que explica todas estas cosas, que también es muy profundo. Entonces, mata a su madre, todo esto,
Y después de que pasan todas estas cosas, él empieza a convertirse en un tirano. O sea, sale verdaderamente lo que es. Porque había sido buen emperador, porque el perfecto burro y el filósofo Séneca estaban detrás de él apoyándole para que tomara buenas decisiones. Pero siendo un joven, de pronto con tantos problemas alrededor, él empieza a hacer cosas que empiezan a dañar al pueblo. Empieza a enfocarse más que todo en los placeres de la vida, en la belleza de la naturaleza, la belleza que hay alrededor. Empezó a hacer espectáculos muy grandes. También él traía a toda la gente forzada dentro de un coliseo y se ponía a cantar y a hacer obras de teatro y todo eso, y el que no se reía, muy bien, o el que decía algo, hasta aquí llegó y yo te mato. Esa era la forma en que él estaba como expresando quién era cuando ya no tenía el control de nadie. Todo esto sigue, y en el año 64 nos vamos a dar cuenta, porque Nerón, si vamos a su hoja de los emperadores, aparece desde el 54 al 68. Entonces, si en el año 64 ya han pasado 10 años y él fue procónsul con los 14, podríamos decir que tendría 25, 26 años, o de pronto estirándolo un poco más, digamos que no más de 30 años, por decirlo así. Vemos a este hombre, que es uno de los hombres más poderosos del mundo, que está sacando beneficio de su poder para complacerse a sí mismo. Él le gustaba mucho esconderse dentro de la gente y mirar a ver qué era lo que hacían los demás. Le gustaba participar, y cuando estaba participando en todas estas cosas se quitaba todo para que la gente lo mirara y se admirara de cómo este emperador se estaba con la gente. Era un hombre que, sexualmente hablando, era un desorden completo. En el año 64 hubo un gran incendio en Roma. Roma estaba construido en muchas cosas de madera y las calles eran muy angostas. Entonces, cuando se inicia el fuego en un lugar, es muy fácil que se propague por todo el imperio. Hay historiadores que dicen, que son historiadores romanos, que dicen que vieron soldados prender a Roma. Dicen algunos historiadores. Hay otras personas que dicen que el fuego empezó naturalmente. Pero algo sí es curioso, que cuando termina el incendio, Nerón empieza un plan para reconstruir y embellecer a toda Roma. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿será que fue él o será que no fue él? Pero si nos damos cuenta, con sus acciones, nos vamos a dar cuenta que él sí tuvo que ver algo que ver con el incendio. Porque cuando empieza este incendio, que duró 4 días, solamente quedaron 4 de los 14 barrios en los que aunque Augusto había dividido Roma, solamente quedaron 4 bien. El resto quedó totalmente destruido. Y Nerón aprovecha para reconstruir la ciudad. Lo mismo, podemos ir a Google y decir reconstrucción de Roma en épocas de Nerón y vamos a ver cuáles fueron las maravillas que él construyó. Construyó un Domus Aurea, que es la Casa Dorada. No fue suficiente con los caudales políticos y la plata y todo lo que se necesitaba, sino que empezó a falsificar dinero. Y esto en Google uno lo encuentra, de cómo fue una de las primeras personas que empezó a falsificar el dinero, abriéndoles un hueco a la mitad y empezarlas a rellenarlas con otro material para que pesaran más. Entonces fue uno de los fraudes. Erige en uno de los Circus Maximus, erige una estatua que es una representación del mismo, pero también del dios Zeus, para que lo pudieran adorar un poco más. Entonces, su concepto se empieza a confundir un poco. En el 65, el pueblo ya empieza a levantarse tanto porque ve que todo se está yendo a la construcción de Roma y ellos están quedando un poco como a la deriva, y empieza a presionar al gobierno, empieza a presionar un poco al emperador. Entonces, cuando ya ellos empiezan a dar cuenta de esto, cuando Nerón empieza a darse cuenta de esto, él empieza como, oye, necesitamos a alguien para echarle la culpa. E históricamente hablando, sabemos que Nerón lo utiliza como chivo expiatorio a lo que son los cristianos en este momento,
¿qué serían judíos y cristianos? Porque en esa época para Roma eran uno solo. No existía la división que nosotros tenemos, sino solamente era uno. Entonces, cuando Nerón le va en contra de ellos y los empieza a atacar, estando más que todo en Roma, la mayoría van a ser cristianos, no tanto judíos. Cuando empiezan a echarle la culpa a ellos, todo empieza a haber una conspiración grande. Y vamos a leer qué es lo que pasa con esta conspiración y cómo es de que empiezan a atacar al pueblo cristiano que está viviendo en Roma porque necesitaban a alguien para echarle la culpa y que Nerón se pudiera librar un poco de la carga que el pueblo estaba colocando sobre él. Tácito, que es uno de los historiadores de Roma, contándolo lo que sucedió en Roma a raíz del gran incendio, que también lo pueden encontrar en su PowerPoint, además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, se les vistió con pieles de bestias para que los puerros los mataran a dentadas. ¿Qué hacían? Las pieles de animales las quitaban y se las cosían. Era como si con piel y la piel del animal se la cosían para que no pudieran quitárselas. Y esto era entretenimiento. Otros fueron crucificados y otros se les prendió el fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que abrieran sus jardines para esta exhibición. Y en el circo, algo que tenemos que tener cuidado acá, es que este circo no es el circo romano, porque el circo romano no estaba construido. El circo que habla acá es el circo Maximus. No sé si han visto Ben-Hur, y es donde los carros corren y van bajando los peces cada vez. Ese es el circo Maximus, no es el circo romano, porque todavía no estaba construido. Él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con la gente disfrazados de conductor de carrozas o daba vueltas en sus carrozas. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque habían sido los que habían incendiado Roma. Pues se veía que no se les destruía por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona, que es Nerón. Y esto está sacado de una historia ilustrada del cristianismo, toma 1, la era de los mártires. Entonces nos damos cuenta de cómo Nerón empieza a irse en contra de los cristianos, y este historiador nos está contando lo que está pasando con ellos. También la historia nos cuenta que hay una ley que se llama, no son muy buenos en latín, por favor, Institutum Neronianum, que es la ley del emperador contra los cristianos. Y también hay otro, que no lo voy a pronunciar porque es más complicado, que no es lícito de ser cristiano, pero lo encuentran en su PowerPoint. Y todo esto sale a consecuencias del incendio de Roma. O sea, la cosa es, no importa si el acusado es inocente o si un ciudadano ejemplar, eso no tiene nada que ver. El delito es simplemente por ser cristiano, porque hay una ley que va en contra del cristianismo. Y a poner su consecuencia por encima de las leyes humanas que le condenan. Entonces, vemos como, gracias a Nerón, los cristianos empiezan a ser perseguidos. Los empiezan a matar en el circo máximo, les empiezan a hacer atrocidades porque necesitan un chivo expiatorio para poder echarle la culpa. ¿Y por qué los culpan? Porque en esa época, cuando el cristianismo empieza a crecer un poco más, que es más predominante en Roma que en Jerusalén, empieza a crecer tanto que les dicen, no, es que los cristianos son caníbales. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes tomen mi sangre y coman mi carne. Les dicen que son cristianos, entonces por eso también son fáciles de culpar. También dice que se casan dentro de la misma familia. ¿Por qué? Porque hermanos se estaban casando con hermanas. Entonces les dicen, claro, una cosa más, porque es más fácil perseguirlos, porque son diferentes. Otra cosa, que al ser monoteístas, ellos van a denunciar de lo que está haciendo el resto de Roma, está mal. Y los empiezan a condenar moralmente y les empiezan a explicar las verdades de Dios. Y la gente se empieza a condenar por eso, y por eso es muchísimo más fácil también condenarlos a ellos y castigarlos. Entonces vemos cómo todas las cosas se empiezan a acomodar. Y aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que Pablo en su primer encarcelamiento estuvo del 60 al 64 al 63 en Roma, y los segundos encarcelamientos, cuando escriben la carta de Timoteo, que es del 64 al 68, nos damos cuenta que Pablo se encuentra acá, y aquí es cuando se empiezan a encajar todas las cosas.
Acá Pedro también se encuentra en Roma y todo este es el contexto que está alrededor de esto. Este es el contexto que está alrededor. Cuando Pablo está en el segundo encarcelamiento en Roma y Pedro también se encuentra en Roma. Entonces fácilmente podemos decir, y cuando leemos la carta de primera y de segunda de Pedro, nos vamos a dar cuenta cuál es el contenido que tiene y por qué están escribiendo de la misma manera. Si nos damos cuenta, en el libro de Marcos se está hablando muchas cosas acerca del servicio, de poder servir, de amar a tus enemigos, si te persigues, si me niegan. Hay muchas frases que van con respecto a lo que es la persecución. Es un libro, es un evangelio que no está en orden, sino es un evangelio que va un poco desorganizado. Y algo para ir cerrando la historia de lo que es de Nerón, en el 68, cuando ya está muy mal su gobierno, Vileto, Galba y Otón, ¿se acuerda que se los mencioné cuando expliqué lo de los 12 Césares? Ellos dicen, ya no más. Y el mismo pueblo empieza a rebelarse en contra de Nerón y el Senado actúa y saca de su cargo a Nerón. Cuando van a arrestarlo, el emperador romano se hizo asesinar por su secretario en ese mismo tiempo. Algunos dicen que él se mató para que su muerte fuera como un poco poética y romántica. Y está sucediendo todas estas cosas. Entonces nos damos cuenta que al ser cristiano en esta época no era muy fácil. Acá podemos explicar un poco de cómo fue que se empezaron las catacumbas, que un poco más adelante los cristianos utilizaron para poder sobrevivir en la época de Domiciano, en la época de las demás persecuciones. Acá son estos principios de esta iglesia que empieza a ser perseguida y ellos empiezan a esconder. De igual manera, el joven Plinio, que también es otro historiador, nos cuenta acerca de lo que está pasando y cómo fueron las cosas alrededor. Él dice que llegaron a hacer tantas cosas, pero esto ya es un poco más adelante con otros emperadores, no tanto con Nerón. Dice que los castigaban a tal manera que si no negaban las cosas, se quedaban ahí, no podían seguir adelante. Dice que traían a los cristianos a que rindieran culto al emperador y si se negaba, los mataba y si no se negaban, los dejaban vivir. También nos dice que era muy difícil que un verdadero cristiano rindiera culto al emperador y ahí era cuando decidían si lo mataban o no lo mataban. Y está escribiendo esta carta al emperador anterior. Entonces, para ir concluyendo la historia y el contexto histórico de todo esto, nos damos cuenta que el libro de Marcos fue escrito en un contexto donde hay gente muriendo alrededor, donde se necesitan respuestas rápidas a lo que está sucediendo con mi vida. ¿Cuántos de ustedes de pronto no han estado en un problema y necesitan algún consejo para que los pueda ayudar a sobrepasar lo que están viviendo? Para eso fue escrito el propósito de Marcos. Fue escrito para que las personas pudieran ver a un Jesús que está ahí con las personas, que se encuentra ahí, que está al lado. Y cuando vayamos a ver interpretación, nos vamos a dar cuenta de cómo existen palabras en el griego que se repiten un montón en el libro de Marcos para que se den cuenta que Jesús actúa inmediatamente, así de rápido. Yo quiero que con las lecturas que ya has hecho puedas reflexionar acerca de lo que los cristianos vivieron y lo podemos traer a nuestro tiempo y decir, de pronto no vivimos las mismas persecuciones que ellos vivieron, pero también estamos pasando por necesidades complicadas. No conozco tu vida, no sé lo que estás viviendo, pero sé que Dios la conoce. Y me encanta ver cómo Dios pone libros en la Biblia para que nos puedan ayudar en este momento. Entonces espero que este contexto histórico te haya ayudado un poco a cerrar y a colocar, a ayudarte a conectar los puentes con las lecturas que ya estás llevando.